Práctica número 3. Condensación de chalconas sustituidas con hidrato de hidracina para la formación de ciclopentanopirazolinas. Cordial saludo. A continuación vamos a realizar la descripción de la práctica 3. Brindaremos los resultados y asimismo se realizará su respectivo análisis. Inicialmente se procedió a tomar 100 miligramos de cada chalcona sintetizada en el laboratorio número 2. Luego se adicionó a un Erlenmeyer de 25 mililitros cada muestra. Se adicionó etanol y se puso en calentamiento con un agitador magnético. Esto con el fin de purificar la muestra, de eliminar todos los residuos que me habían quedado de ciclopentanona, paranisaldehído o benzaldehído. Cuando empezó la ebullición de cada solución, se llevó a la filtración al vacío. Luego se procedió a secar dicho precipitado y se siguió con el procedimiento de la práctica número 3. La metodología general para ambas chalconas consistió en que, después de purificadas, los aproximadamente 100 miligramos del producto se introdujeron en un Erlenmeyer de 25 mililitros. Luego se adicionó 1 mililitro de etanol al 95%. A continuación, 1 mililitro de hidracina, con la que se tuvo precaución ya que es una sustancia muy corrosiva. Posteriormente, la mezcla se calentó alrededor de unos 20 minutos en la que tuvo una agitación por medio de un magneto. Finalmente, el precipitado se lavó con etanol, se filtró al vacío y por último se secó para que luego se realizara la cromatografía en capa fina. Para la primera síntesis se parte del reactivo A, que es el que proviene de la ciclopentanona y el benzaldehído. Este se trata en medio de etanol con hidracina para la formación del producto B, que sería la ciclopentapirazolina disustituida. Para la segunda reacción se emplea el compuesto C, que proviene de la ciclopentanona y el paranisaldehído. Este se trata en medio de etanol con hidracina, ya para la formación del compuesto D, que es la otra ciclopentapirazolina disustituida, que en este caso contiene dos grupos metoxi en el anillo de fenilo. Ahora veremos el mecanismo global de la reacción. Primero, la hidracina ataca nucleofílicamente al carbono electrófilo del grupo carbonilo de la figura A. La carga negativa se desplaza al oxígeno y este adquiere un protón del medio, mientras que el grupo amino libera otro protón para estabilizarse. Luego el nitrógeno forma un doble enlace con el carbono y lo que hace es liberar una molécula de agua, como se observa en la figura C. Posteriormente el grupo amino ataca al carbono beta y lo que va a hacer es desplazar la carga negativa al carbono alfa, como se ve en la figura E. Ya por último, el nitrógeno lo que hace es ceder un protón y el carbanión adquiere otro, y así se obtiene el compuesto estable. Para la primera reacción, el reactivo A produjo 0,12 gramos de un precipitado blanco, que es el compuesto B, como se ve en la figura, que tiene en su estructura central el ciclopentapirazolina. Esta reacción tardó entre 5 a 10 minutos en completarse. Luego el precipitado se lavó con etanol al 95%, se filtró al vacío, luego se secó por medio de calentamiento y se observó que este precipitado tenía una textura parecida al del algodón. Para la segunda reacción, el compuesto C formó solamente 0,06 gramos de un precipitado de color amarillo intenso. Pasó de un amarillo opaco de reactivo a un producto de un amarillo intenso. Probablemente se produjo la ciclopentapirazolina con los grupos metoxi en el anillo de fenilo. Cuando iban 10 minutos de la reacción no se observaba ningún cambio, por tanto se le agregó 0,5 mililitros de hidracina, es decir que ya la reacción contenía 1,5 mililitros. Se esperó 5 minutos más en medio de calentamiento y lo único que se observó fue un leve cambio en la coloración. A continuación se realizó la cromatografía en capa fina, en donde se tomó una pequeña porción de los reactivos y de los productos. Estos se disolvieron en dimetilsulfóxido, se aplicaron en la capa con ayuda de los capilares, luego se pusieron a secar para que se me fuera ese disolvente. Después ingresaron en un beaker que contenía 18 gotas de hexano con 12 gotas de acetato de etilo.
Al final del procedimiento se obtuvo que para la primera reacción, la chalcona A y el producto B tuvo formación, aunque no se observa con claridad debido a que la placa tuvo una pequeña contaminación. Para la segunda reacción no se observa la formación del producto, solo está presente la chalcona del producto del paranisaldehído y la ciclopentanona. Ahora calcularemos los porcentajes de rendimiento para cada reacción. Para la primera síntesis se pesó 0,12 gramos del compuesto A de la chalcona. Entonces se aplica el factor gravimétrico, es decir que vamos a trabajar por medio de los pesos moleculares. Debido a que la reacción es equimolar en cuanto a reactivos y productos, los 0,12 gramos se van a multiplicar por el peso molecular del producto B sobre el peso molecular del reactivo A de la chalcona. De esta manera se calculó los gramos teóricos correspondientes a 0,13 gramos del producto B. Ahora vamos a calcular el porcentaje de rendimiento. Tomamos los gramos experimentales sobre los gramos teóricos multiplicado por 100 y esto nos da un rendimiento del 92,3%. Asimismo, para la segunda reacción se aplica el factor gravimétrico, en donde se tomaron 0,12 gramos del reactivo C de la chalcona y se multiplica por el peso molecular del producto D sobre el reactivo C. Así, los gramos teóricos corresponden a 0,13 gramos. Calculamos el porcentaje de rendimiento. Los gramos experimentales, que fueron los 0,06 gramos obtenidos, dividido para los gramos teóricos, los 0,13 gramos por 100. Esto nos da un rendimiento igual a 46,15%, suponiendo de que se haya formado el producto. Según los datos obtenidos en la práctica de laboratorio, podemos analizar y deducir las siguientes conclusiones. En primer lugar, aquellas chalconas en las cuales sus grupos fenilos se encuentran sin ningún sustituyente van a tener una reacción y un rendimiento muy alto cuando reaccionan con hidracina, mientras que aquellos chalconas que en sus grupos fenilo contienen grupos donantes de carga, en este caso en la posición para, me van a afectar la reacción con la hidracina, debido a que estos grupos me van a donar carga a través de el grupo fenilo y se va a sentir hasta el carbono beta de la chalcona. Esto lo que me va a hacer es aminorarle el carácter electrófilo de ese carbono. Por tanto, la hidracina no va a poder hacer un ataque nucleófilo efectivo a ese carbono y así no se va a haber efectuado esta reacción. Sin embargo, en el artículo en donde se sintetizó hexahidrociclopentapirazoles con actividad antimitótica, se lograron sintetizar este tipo de compuestos con grupos donantes de carga en el anillo de fenilo. ¿Qué nos dice esto? Que sí es posible realizar su síntesis, pero bajo diferentes condiciones, es decir, mayores tiempos de reacción o aumento de temperatura. Por tanto, para obtener este tipo de compuestos se debe experimentar con diversas condiciones. Asimismo, el artículo informa que los compuestos que tenían sustituciones electrodonantes en el grupo de fenilo presentaron menor actividad antimitótica. Entonces esto iría relacionado tanto en su síntesis como en su actividad biológica, en este caso antimitótica. Ahora, si el experimento se hubiera hecho con sustituyentes electroatrayentes de carga en el grupo de fenilo, probablemente el carbono beta tendría una deficiencia de carga, por lo que aumentaría la efectividad del ataque nucleofílico del nitrógeno a el carbono beta, produciendo así un rendimiento más alto.